Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verlos. Gracias a Dios que nos permite reunirnos una vez más y gracias a Dios que se levantó de buenas. Los veo de buenas, entonces eso está bien. Vamos por buen camino. ¿De acuerdo? ¿Están listos para la palabra? Abran su Biblia, por favor, en el Salmo capítulo 36. Salmo 36. Vamos a leer el versículo 9. El tema que vamos a tratar en esta mañana y tarde, yo le he puesto: en tu luz veremos la luz. Es el tema número 10 de la serie de las tinieblas a su luz. Y para eso vamos a leer el Salmo 36, versículo 9, el cual dice: porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Acompáñenme a hacer una breve oración, ¿les parece? Cierren sus ojos para que no se distraigan. Vamos a pedirle al Señor de su gracia. Padre, te damos gracias en esta mañana porque eres bueno con nosotros. El que podamos estar reunidos en tu nombre es una bendición para nosotros, Señor. Aquí es donde tú envías bendición y vida, donde nos reunimos los hermanos a compartir tu presencia, tu bondad, Señor, donde podemos experimentar tu gracia, tu voz hablando a nuestro corazón, instruyéndonos, corrigiéndonos, ayudándonos a vivir en este mundo de una manera santa, justa y piadosa, que es lo que tú demandas de tus hijos. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que han dispuesto su corazón, sus fuerzas para venir a este lugar. Yo te pido que los bendigas, que tu Espíritu Santo esté sobre todos nosotros, Señor, ayudándonos, enseñándonos, redarguyendo nuestras vidas para poder ser confrontados con tu palabra y que podamos avanzar hacia el perfeccionamiento. Gracias, Señor, por este tiempo. Dame la gracia, la sabiduría, el temor de tu nombre para poder hablar, para que con misericordia y verdad yo pueda exponer tu palabra y que tú pongas tus pensamientos en mi mente, en mi corazón, para que tu iglesia sea edificada, Señor. Dale la gracia a mis hermanos para escuchar, para que así como Lidia, también ellos puedan estar atentos a lo que tú quieres decirles. Gracias, Padre, ponemos este tiempo en tus manos, te pedimos tu bendición y tu ayuda, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En tu luz veremos la luz, dice el Salmo 36, que es un salmo de David, porque contigo está el manantial de la vida. Contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Ahora, a lo largo de la historia de la humanidad, hablando desde Adán hasta nuestros días, muchos hombres han podido experimentar todo el bien de Dios sobre sus vidas. ¿Cuánto? Repite conmigo, todo. Muchos hombres han podido llegar a experimentar todo el bien de Dios sobre sus vidas, ese bien que David menciona como el manantial de la vida. ¿Cuántos de ustedes han experimentado el manantial de la vida? No levanten su mano. Porque para ti el manantial de la vida quizá pueda ser algo demasiado pequeño con respecto a lo que realmente Dios nos quiere mostrar a través de su palabra, de su vida. David lo menciona como el manantial de la vida. Eso es experimentar todo el bien de Dios. Ahora, al igual que David lo pudo experimentar, muchos otros han podido participar de este manantial. Muchos han podido experimentar y participar de la bondad de Dios en toda su vida. Y bondad no se refiere a no tener problemas, sino que aún en medio de las adversidades de la vida podemos saber y experimentar que Dios es bueno. ¿Cuántos lo creen? Ante la muerte o la vida, ante la abundancia o la escasez, ante la salud, la enfermedad, ante la persecución o la paz. En medio de todo ello se puede experimentar la bondad de Dios. Eso es experimentar el manantial de la vida.
Muchos han podido experimentar su misericordia, han podido palpar su misericordia, participar de ella, también de su protección en momentos sumamente complicados como David. En medio de tanta persecución pudo experimentar cómo Dios lo protegía. Muchos han podido experimentar su tierno cuidado cuando se encuentran en circunstancias vulnerables, cuando su corazón está frágil. Dios llega y lo cuida de una manera tan tierna que no deja que se despedace. Ahora, todo esto, toda esta experiencia que así como David y muchos otros hombres han podido llegar a tener con Dios y a participar de todas sus bondades, de ese manantial de la vida, lo hicieron porque reconocieron quién es Dios y se acercaron a Él para poder ser guiados por Él y recibir sus bendiciones. Reconocieron quién es Dios. Ahora, aquí nuestro trabajo es reconocer, porque quién es Él, lo dice Él. Nosotros no vamos a decir quién es Dios. Él ya nos ha revelado a través de su palabra quién es Él, cómo es Él, lo que demanda de nosotros. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es reconocer lo que Él ya nos dijo acerca de su persona. Tú no vas a decir quién es Dios, Él te va a decir quién es Él. Tu trabajo es reconocerlo, es creerle para acercarte a Él y vivir conforme a esa verdad que Él nos ha revelado. Todos estos hombres que han podido experimentar el manantial de la vida, reconocieron quién es Dios, se acercaron a Él para vivir conforme a su voluntad. 2 versículos antes del pasaje que leímos inicialmente, el versículo 7 y el versículo 8, mencionan lo siguiente. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿De acuerdo? Salmo 36, 7 en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Está expresándose David y dice lo siguiente: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Qué precioso es tu amor inagotable. Ahora, David no era un hombre que no hubiese pasado por dificultades. Él pasó dificultades quizá como tú y yo nunca las vamos a pasar. Peligros de todo tipo, luchas incansables. Su vida fue una completa guerra. Había derramado tanta sangre que fue por eso que Dios no le permitió construir el templo que él tenía en su corazón construir para Dios. Porque sus manos estaban manchadas con tanta sangre que había derramado a lo largo de su vida, tantas luchas, tanta guerra. Mas sin en cambio, en medio de todo eso, David dice: qué precioso es tu amor inagotable. Oh Dios, dice, todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Yo no sé si tú has podido experimentar esto, pero si no, bueno, tienes que llegar a experimentarlo. Todos los seres humanos encuentran refugio a la sombra de tus alas. Versículo 8 dice: los alimentas con la abundancia de tu propia casa y les permites beber del río de tus delicias. Versículo 9: pues tú eres la fuente de la vida, la luz con la que vemos. Ahora, ¿por qué pudo David expresar estas palabras? Bueno, por el simple hecho de que lo había experimentado. Yo puedo tomar mi café y te puedo decir: está riquísimo. Y tú vas a salir y pregonar: el café del pastor está riquísimo. Pero ¿con qué seguridad lo vas a hacer si tú ni siquiera lo has probado? ¿Quién quita y tiene azúcar? Y tú dices que está riquísimo, porque el café con azúcar no es bueno. Los que lo toman con azúcar, el Señor les ilumine. Pero si David pudo expresar que el amor de Dios es inagotable, que es precioso, que cualquier persona tiene la posibilidad de acercarse a Él y refugiarse bajo sus alas para experimentar la protección, el cuidado de Dios, que cualquier persona puede llegar a experimentar cómo Dios le permite beber de sus delicias.
Bueno, es porque David lo había experimentado. Él en carne propia había vivido cómo Dios se glorificaba mostrándole todo su bien en medio de las peores circunstancias de la vida. Y con esa seguridad lo escribe, porque lo experimentó al acercarse a Dios y no fue rechazado. Se acercó a Dios y cosas extraordinarias pasaron en su vida. Pudo ver la vida de una manera muy diferente. Ahora, ¿quiénes son los que pueden encontrar refugio, buen alimento, los que pueden encontrar delicias y toda clase de bien cuando tienen esa relación con Dios? Bueno, los que se acercan a Él. Ninguno que no se acerque a Dios puede experimentar que Dios es el manantial de la vida. Muchos quieren tener bienes y no materiales, sino de parte de Dios, pero nunca se acercan a Él para recibirlo. Los que se acercan a Él son los que pueden comprobar que en Él está el manantial de la vida, que en su luz, entonces veremos la luz, porque Él es la fuente de la vida, porque Él es la luz con la que nosotros podemos ver. Es la luz que necesitamos para poder ver. Y si no nos acercamos a Él, entonces lo único que vamos a obtener son tinieblas, oscuridad, miseria, porque es lo que ofrece el mundo, es lo que ofrece tu carne, tus pasiones, tus deseos, es lo que te ofrece Satanás. Fuera de Dios no puedes experimentar la vida. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos acercarnos a Él para poder experimentar todo su bien. El Señor dijo ahí en Juan capítulo 7, versículo 37 y 38, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. La cuestión está en que muchos cristianos no tienen sed de Dios. Y no se acercan a Él para poder experimentar esa saciedad que solamente Dios puede dar. El que cree en mí, dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto no es otra cosa sino el manantial de la vida. Todo el bien que Dios quiere derramar sobre todos aquellos que se acercan a Él y se refugian bajo sus alas. Pero mira, los que no lo experimentan, hermano, creen que eso no existe. Creen que eso es demasiado ilusorio y que lo que está escrito ya pasó, ya fue en otros tiempos, que lo que experimentó David, lo que experimentó Jeremías, lo que experimentaron todos los profetas, Moisés, Abraham, José y todos esos héroes de la fe, ya no lo podemos experimentar nosotros el día de hoy. Y creen que es algo ficticio. Que sí, la palabra de Dios está bien y sus promesas son buenas, pero no al alcance que tuvieron estos hombres. El Señor claramente dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El que cree en mí, como dice la Escritura, va a poder experimentar el manantial de la vida, todo el bien de Dios derramado sobre él o sobre ella. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 17, dice lo siguiente, y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. ¿Qué es lo que decía David? Todos los seres humanos encuentran o pueden encontrar refugio bajo la sombra de tus alas. Todos los que quieran, todos los que deseen acercarse a Dios pueden experimentar todo el bien de Dios, todo el bien de la vida que Dios quiere darle. Por eso Santiago, el hermano del Señor, también escribió, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pero ¿cuál es nuestro trabajo, hermanos? Acercarnos a Dios. Tienes que acercarte a Dios y en su luz entonces verás la luz. En su luz entonces tu vida va a ser muy diferente. En su luz vas a ver las cosas de una manera distinta. Acercarnos a Dios es acercarnos a la vida.
Y la vida es la luz de los hombres. Porque contigo, dice David, está el manantial de vida. En tu luz veremos la luz. Mira, la luz y la vida están asociadas. Para poder tener la vida tienes que tener la luz. Para poder tener la luz tienes que acercarte a Dios. Es lo que decía Juan, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa esto? Que Dios, hermanos, es la luz que el hombre necesita para tener verdaderamente vida. Y sin esa luz, simplemente la vida no existe. Todo es desorden y vaciedad, como en el principio. Como se encontraba la tierra cuando el Señor comenzó a poner orden en ella. El hombre necesita la luz de Dios para tener verdadera vida. De manera que cuando vivimos en la luz de Dios, entonces comenzamos a ver las cosas de manera muy diferente. En una ocasión yo platicaba con una persona que le estábamos compartiendo la Biblia, la palabra de Dios, y decía que él tenía miedo de leer la Biblia porque cuando la leía veía las cosas de manera muy distinta. Y es que eso es lo que la Escritura produce, hermanos. Vemos las cosas diferentes. Ya comenzamos a llamarle a las cosas como lo que realmente son. Las cosas buenas son buenas. Las cosas malas son malas, por más que el mundo quiera cambiarle el concepto. Comenzamos a ver las cosas de manera muy diferente. Vemos las realidades de lo que estamos viviendo. Ya no nos hacemos de la vista gorda. Le llamamos corrupción a la corrupción. Le llamamos maldad a la maldad. Miseria a la miseria. Actuamos de manera muy distinta para saber lo que realmente nos conviene. Mira, ¿cuántos han visto videos o han participado de alguna dinámica o algún juego en donde a una persona le tapan los ojos con una pañoleta y le dan a probar distintas cosas, distintos sabores? ¿Sí lo han visto o no? Si no, al final lo hacemos, va a estar padre. Pero le dan de todo, les dan ajo, les dan tantas cosas que no. ¿Cómo? Nor Suiza, al Andrés le tocó comer Nor Suiza. Te dan de todo y como tienes la venta en los ojos, pues no sabes lo que te están dando, tú nomás estás abriendo la boquita. Y te enteras ya que sentiste lo amargo del sabor, lo desagradable. Bueno, es que así es aquel que no se acerca a Dios para experimentar su luz. Se come todo lo que le dan y va probando todo lo amargo de la vida. Pero aquel que no tiene la venda, le van a dar algo que no es agradable y cierra la boquita, ¿no? O se quita y no se lo come, porque sabe lo que realmente le conviene, porque lo está viendo. Así es todo aquel que se acerca a Dios, aquel que tiene su luz, que goza de su presencia, de todo su bien. Sabe lo que realmente le conviene y toma las decisiones conforme a ello. Por esto Dios le dice a Moisés, por medio de aquellas palabras de bendición que él tenía que decirle decir frente a los sacerdotes, allá en Números 6:23, que parte de la bendición con la cual Moisés tenía que bendecirlos es: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Porque cuando resplandece el rostro de Dios sobre nosotros a causa de estar cerca de Él, podemos experimentar una bendición incalculable en nuestras vidas. Podemos experimentar todo su bien, toda su protección, cuidado, provisión en todas las cosas. Pero necesitamos acercarnos a Él para que esa luz resplandezca. Y habiendo resplandecido en nosotros, entonces podamos comenzar a ver todo el bien que Dios quiere darnos y todo lo bueno que es Dios para con nosotros. De otra manera no vamos a experimentar nada de eso. Lo único que vamos a vivir es una constante queja, una constante duda, un constante miedo. La luz de Dios tiene que resplandecer en nosotros, hermanos,
para poder experimentar todo su bien. Porque mira, las bendiciones de Dios están sobre la mesa. Él te dice cómo tú puedes ser bendecido por Él, ¿sí o no? Pero tú eres el que te tienes que levantar e ir por ellas. Y no las vas a alcanzar si no sabes dónde están, si no sabes hacia dónde ir. Tienes que estar viendo. En su luz vas a ver la luz. En su luz vas a experimentar las mejores decisiones de tu vida. Ahora, cuando hablamos de acercarnos a Dios o acercarnos a su luz, estamos hablando de tener comunión con Él. Iván la semana pasada nos habló acerca de esto, ¿no? No descuides tu comunión. Porque si descuidas tu comunión, entonces estás perdido. Te vas a las tinieblas. Porque acercarnos a Dios, que su luz resplandezca en nosotros, es precisamente eso, aprender a tener comunión con Dios. Hubo muchos hombres que pudieron resplandecer porque aprendieron a tener comunión con Dios. Y mientras su comunión era fuerte, entonces ellos experimentaban todo su bien. Pero en la medida que ellos se apartaban de esa comunión, también experimentaban el mal. Tenemos el ejemplo de Moisés. Moisés experimentó todo el bien de Dios, perseveró, fue fiel. Dice la Escritura que fue fiel en toda la casa de Dios. Y aunque no pudo entrar a la tierra prometida por una equivocación que tuvo, fuerte equivocación, bueno, él permaneció fiel porque aún no se aferró a entrar a la tierra prometida, sino que descansó en la voluntad de Dios para con él. Pero hubo otros, por ejemplo David, que por un momento de su vida vivió en una tremenda oscuridad. Había experimentado todo el bien de Dios a causa de estar cerca de Él, de hacer su voluntad, porque la luz viene por la obediencia, hermanos. Si obedecemos a Dios, entonces significa que nos estamos acercando a su luz. Pero cuando dejamos de obedecer, es entonces cuando nos estamos apartando de Él y entramos en oscuridad, que es lo que le pasó a David. Hubo un tiempo de su vida en donde vivía en una tremenda oscuridad. Él creyó que podía hacer lo que quería, como quería y cuando quería. Y ustedes saben que terminó cometiendo adulterio y asesinato. Cosas que eran impensables para un hombre conforme al corazón de Dios. Mas sin en cambio, al apartarse de la luz le impidió ver el camino correcto por donde debía andar. Le impidió tener la decisión correcta para poder seguir recibiendo las bendiciones de Dios. Y le fue mal. A partir de ese momento su vida fue una decadencia constante. Sus hijos se fueron en su contra. Un hijo violó a su hermana, el otro mató a su otro hijo. El hijo que mató a su hermano lo despojó de su reino, se acostó con las mujeres de su padre frente a todos. Puso a uno de los mejores consejeros de David, se fue en su contra también y terminó suicidándose. Fue un caos completo. ¿Por qué? Porque se apartó de Dios. Y es lo que sucede con muchos el día de hoy. Comienzan a experimentar el bien de Dios a causa de estar cerca de Él, porque la luz de Dios los marca el camino, están tomando buenas decisiones, están tomando las bendiciones de Dios, están experimentando el manantial de vida, pero llega un punto en el que se detienen y comienzan a apartarse. Y comienzan a vivir en la oscuridad. Y hombres y mujeres que eran piadosas, que eran prósperas espiritualmente hablando, pasan por momentos de oscuridad terribles que les acarrean mucho sufrimiento, muchos sabores amargos en su vida. Salomón, quien comenzó como un hombre extraordinario, ¿quién pide lo que pidió Salomón cuando Dios se le aparece y le dice, pídeme lo que quieras que yo te lo daré? ¿Cuántos quisieran tener una lámpara maravillosa? Donde tú la frotes y digas, pídeme lo que quieras, yo te lo daré. ¿Qué le pedirías al Señor? Sabiduría. Te aseguro que no, lo último que le pedirías es sabiduría. Le pedirías dinero. Le pedirías vida aquí en esta tierra eterna porque le tienes un pavor a la muerte. Nunca enfermarte. Le pedirías hijos que se cuiden solos.
Le pedirías tantas, pero no le pedirías sabiduría. Sabiduría pide un hombre o una mujer con temor de Dios. Una mujer, un hombre que quiere hacer la voluntad de Dios y que tiene miedo de fallarle a Dios. Que era la condición en la que se encontraba Salomón por estar cerca de él, por haber aprendido de Dios. Dame sabiduría, porque ¿quién podrá gobernar un pueblo tan grande y llevarlo a hacer tu voluntad? Es algo que si tú no me das lo necesario para hacerlo, yo no puedo hacerlo. Y el Señor se agradó de esa petición y le añadió sabiduría como ningún otro rey que había sido antes de él, ni después de él. Y le añadió riquezas y fama. Y vivía en la luz del Señor. Sabía las decisiones correctas que tenía que tomar. Otros venían y pedían consejo, lo escuchaban, aprendían de él. Era un hombre extraordinario, Salomón. Mas, sin en cambio, llegó el punto en el que comenzó a apartarse de esa luz. Y más allá de experimentar el manantial de la vida, comenzó a experimentar la miseria. Comenzó a adorar ídolos, a comparar a Dios con otros dioses. Comenzó a comparar a Dios con la riqueza, con la fama, con la vanidad, con la satisfacción carnal. Tuvo 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas. Comenzó a desviarse y terminó mal al grado que su hijo fue la perdición del reino. A través de su hijo se dividió el pueblo de Israel y hubo guerra desde entonces, cautiverio, un caos total. ¿Por qué? Porque decidió apartarse de la luz. Dejó de tener comunión con Dios y dejó de experimentar todo su bien. Tenemos otro caso de un hombre que pudo experimentar el manantial de la vida porque siempre estuvo pegado a Dios. José, el hijo de Jacob, un hombre que perseveró, pudo ver la luz aún en medio de la más densa oscuridad. Vivió cosas terribles, hermanos. Sus propios hermanos lo vendieron como esclavo, no sin antes tener en su corazón asesinarlo. Y como esclavo padeció muchísimo, fue calumniado, fue puesto en la prisión, fue amenazado. Mas sin en cambio, en medio de todo ello, él estaba cerca de Dios y pudo experimentar todo su bien. Terminó siendo el gobernador de todo Egipto, el segundo después de Faraón. Y todos venían a él para pedir ayuda, todos, incluyendo sus propios hermanos. Y murió así, murió viendo la bendición de Dios en todo su esplendor sobre su vida, porque se acercó a él. Ver la luz, hermanos, es saber lo que tenemos que hacer, pero no lo vamos a hacer si no estamos pegados a Dios, si no tenemos esa comunión con Dios. Es saber el camino por el cual debemos de ir. Y eso va a ser solamente posible cuando estamos pegados a Cristo, cuando tenemos verdaderamente una comunión con Él, que es la luz verdadera. Sin Él simplemente vamos a experimentar decadencia y vamos a pensar que el manantial de la vida que Dios te puede ofrecer o que te ofrece a ti, ese refugio seguro, esa protección, esa plenitud, esas delicias a su diestra, son simplemente cuentos de hadas. Porque ¿quién lo vive? A ver, ¿quién vive así? ¿Quién vive con delicias a su diestra? Ni uno, ¿verdad? Que se levante y diga, yo vivo de esta manera. Porque pensamos que son cuentos de hadas, hermanos, por la falta de nuestra cercanía con Dios. Dios nos ha puesto sobre la mesa delicias, pero muchos no se acercan a Él. Porque acercarse a Dios es exponer su vida, exponer su miseria, su suciedad y tener que resolver esa miseria. Y muchos no quieren. Por eso se mantienen de lejos, aunque el banquete está delante de ellos, pero nunca lo toman. Siempre se mantienen viendo cómo otros disfrutan de ese banquete. Y les dicen, está riquísimo, pruébalo, pero no se acercan a Él para probar por sí mismos. Necesitamos acercarnos a Dios. Él es la luz verdadera, hermanos. Juan dijo que aquella luz verdadera que alumbra, ¿a quién? A todo hombre.
venía a este mundo y vino a este mundo y se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La luz verdadera que es capaz de alumbrar a todo hombre para que entonces, sabiendo tú el camino por el cual debes de ir, sabiendo tú lo que debes de hacer, entonces puedas acudir a recibir todas las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren las bendiciones de Dios? Pero las quieren en la oscuridad, no es posible. Dios te dice lo que tienes que hacer y cómo hacerlo. Tú tienes que llevarlo a cabo. Ahora, el que diga la Escritura que el Señor es la luz verdadera, bueno, eso implica que hay luces falsas. Hay quienes se dicen que son la luz, pero realmente son tinieblas. David dijo, en tu luz veremos la luz. Significa que hay otras luces que no son la luz de Dios. Otras luces que no son la presencia de Dios, que no tienen que ver con la comunión con Dios. Y esto se refiere, hermanos, a todos aquellos caminos distintos que podemos llegar a ver como una posibilidad de nuestras vidas. Razonamientos, sentimientos, presentimientos, cosas que creemos que son el camino correcto, que son la forma correcta de hacer las cosas, pero que en realidad no sabemos ni hacia dónde vamos, ni sabemos lo que estamos haciendo. ¿Te acuerdas cuando el Señor en la cruz le dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen? ¿Sí lo recuerdas? Ellos creían que hacían lo correcto al matar al Señor Jesucristo. Incluso él mismo lo profetizó. Llegará un día en el que cualquiera que los mate crea que le rinde servicio a Dios. Ellos creían que hacían lo correcto al matar a Jesús, al matar a los discípulos. Mas sin en cambio estaban completamente errados. Jesús dijo, no saben lo que hacen, no saben por dónde van, no saben la miseria que esto les va a acarrear, porque la sangre de Jesús fue sobre ellos y sobre todas sus próximas generaciones, hasta el día de hoy. Hay otros que creen que es la luz verdadera, la luz correcta por la que van. Razonamientos en los cuales se centran, los llevan a tomar decisiones completamente erradas con respecto a la voluntad de Dios. Cosas que ninguna de ellas te lleva a experimentar la verdadera vida. Lo mejor que puedo hacer para poder tener una buena vida es trabajar y trabajar y trabajar y trabajar. Para ellos eso es lo correcto. Y terminan arruinando su familia, terminan arruinando su propio cuerpo. Se enferman de tanto afán, de tanto estrés. Porque su razonamiento les dicta que es lo correcto. Mas sin en cambio ninguna de sus decisiones los lleva a la verdadera vida. Solo es en Dios que podemos ver la realidad de lo que estamos viviendo para ir hacia Él por el camino correcto. Fuera de Él, todo lo demás es errado, hermano. Todo lo demás. Mira, si tú te apartas de Dios, vas a terminar pensando que todos los caminos te llevan a Él. ¿Y es verdad esto? No, hay un solo camino, Jesucristo. Muchos cristianos creen que van por el camino correcto, pero no están viendo, porque no están en la luz del Señor. Creen que están llevando su matrimonio de manera correcta, pero nunca obtienen un buen fruto de ello, nunca experimentan un buen matrimonio. Creen que están educando a sus hijos de manera correcta, pero tampoco pueden ver un cambio en ellos, ni una bendición a través de sus hijos. Creen que están trabajando de manera correcta y están obteniendo buenas cosas, pero eso nunca los satisface, siempre quieren más. Y lo que tienen nunca les alcanza. Y siempre están renegando porque les hace falta dinero. Pero ellos creen que hacen lo correcto y no cambian nada. No renuevan su entendimiento por medio de la palabra, que es la luz, que es la antorcha que alumbra en lugar oscuro, que es lámpara a nuestros pies. Simplemente siguen llevando su vida como ellos quieren.
creyendo que están en la luz. Pero la Escritura dice que es en su luz, hermanos, en la luz verdadera, que entonces veremos la luz, que veremos el camino correcto. Pero muchos deciden andar en sus propios caminos, siguen sus propias ideologías, siguen a hombres tan falibles como tú y como yo, hombres que son igualmente pecadores que nosotros. Mira, ¿cuántas personas basan su vida en lo que dicen los hombres, sin cerciorarse que lo que están diciendo verdaderamente dicen la palabra de Dios? Yo he conocido hombres que su argumento para decir que algo es verdadero es que fulanito lo dijo. Y lo aseguran. Ay, es que fulanito de tal lo dijo. Algún pensador, algún filósofo, algún teólogo, algún pastor, lo que tú quieras. Es que él lo dijo y entonces así es. ¿Y te cercioraste que eso era conforme a la palabra de Dios? ¿O simplemente lo repites porque crees que es lo mejor? Muchos basan sus vidas en las ideologías de los hombres. Ahí ves la cantidad de hombres que están siendo estafados porque les dicen que si dan dinero Dios los va a prosperar, económicamente hablando, y los estafan y les roban, pero ellos creen que es lo correcto porque están lejos de la verdadera luz. Ignoran que dice la Escritura que es maldito el hombre que confía en el hombre y que pone carne por su brazo. Aquel que se sostiene en el brazo de un hombre está maldito, porque ese brazo tarde o temprano no va a aguantar, se va a cansar y lo va a soltar y va a caer. Pero es bendito el varón que confía en Jehová. Será como un árbol plantado, que da fruto siempre, que siempre está verde, fuerte, vigoroso. Muchos basan lo que es bueno en lo que dicen otras personas que es bueno. Y guían su vida con base en eso. Y es una locura, hermano. Basan su vida en lo que dice el hombre y no Dios. Hay religiones que basan su vida en lo que dice, sí, la palabra, pero también tienen otra cosa aparte, como si hubiera dos luces. Sí, la palabra nos da una luz, pero tal libro nos da otra luz. Las tradiciones nos dan otra luz. El profeta tal nos da otra luz, el apóstol tal nos da otra luz, el pastor tal nos da otra luz. Y basan su vida en cosas que no tienen nada que ver con la luz verdadera, que es Cristo, que es su palabra. Repito, el Señor claramente dijo, llegará el día en que cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. ¿Quién en su sano juicio pensaría que matando a otra persona le vamos a servir al Dios santo y justo? Nadie. ¿Pero por qué lo hacen? Porque alguien les dijo que a matar a otros agradaba a Dios. Y lo creyeron simplemente porque alguien se los dijo. Y como no hay una luz verdadera que alumbre su camino, entonces simplemente creen que eso es correcto. Y no van a la luz de la palabra, no van a la comunión con Dios. Y se enfrentan a muchos tropiezos. Mira, ¿cómo podemos saber lo que estamos haciendo? ¿Cómo podemos saber si lo que estamos haciendo es bueno o malo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Esperamos que un ángel del cielo baje y nos diga? ¿Cómo? Por la palabra, ¿sí o no? Les acabo de mencionar, Pedro dijo, es la antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día sea perfecto. Es decir, mientras Cristo no viene, hace nuevas todas las cosas, es la palabra la que alumbra nuestro andar. Es la que nos hace tener comunión con Dios, saber que lo que Él le agrada a Él y nos hace recibir sus bendiciones. Nos alumbra el camino y nos dice hacia dónde ir para poder experimentar el manantial de la vida que es Dios y todo lo que Él tiene para con nosotros. Entre más nos alejamos de Dios y de su palabra, entonces menor es la visión que tenemos de la realidad. Y comenzamos a llamarle bendición a lo que no es bendición. ¿El dinero es bendición? ¿Sí o no? ¿En serio? ¿La salud es bendición?
¿En serio? Y si te digo que la enfermedad también es bendición, ¿sí? ¿Y la escasez? Entonces no depende no depende del dinero ni de la salud, depende de la voluntad de Dios, ¿sí o no? O sea, al final la bendición no es lo que vemos, lo que tenemos, sino lo que Dios dice que es bendición. Y ahí es donde tenemos que estar centrados. Muchos pierden la realidad de esto. Piensan que estar enfermo es un mal. Y a lo mejor Dios te tiene enfermo porque es la forma en la que tú le sirves a Él. Piensan que no tener dinero está mal. ¿No tienes carro? Ay, pobrecito. ¿Y tú cómo sabes si es la mejor bendición que ha tenido el no tener carro? Ay, ¿tienes cáncer? Ay, pobrecito. ¿Y cómo sabes si ese cáncer es la mayor bendición que va a poder experimentar para glorificar a Dios en esta tierra? Hay personas que con todo y su enfermedad glorifican a Dios de una manera extraordinaria. O todos aquellos que fueron asesinados. Qué bendición que habían sido quemados en la hoguera, ¿sí o no? Porque por ellos estamos nosotros aquí. Fue doloroso totalmente. Fue cruel totalmente. Pero al final fue bendición. Porque estamos aquí por ellos. ¿Sí o no? Qué bendición que el Señor haya muerto en la cruz por nosotros. Aunque fue desastroso, su rostro fue desfigurado. Mas sin en cambio, es por eso que estamos aquí y que tenemos la vida. Entre más nos alejamos de Dios, más perdemos la visión de la realidad. Y comenzamos a llamar bueno a lo malo bueno, porque estamos en la oscuridad. Entre más nos alejamos de Dios, se abren distintos caminos que parecen buenos o parecen viables. Pero si no nos adentramos a la palabra, no vamos a saber cuál es el camino correcto, cuál es el camino que nos traza, que se traza hacia la voluntad de Dios. Y vamos a andar tomando rutas alternas, atajos, que parecen viables, pero que lo único que hacen es alejarnos de la vida, del manantial de la vida, que es Dios. Y arruinamos muchas cosas, caminos que comenzamos a considerar como una posibilidad. Pero es porque nos hemos alejado de la luz de Dios, tal como se lo hizo creer Satanás a Eva, ¿no? Le dijo que había otro camino que la obediencia absoluta. No moriréis, le dijo. Mira, ¿qué te dijo Dios? No, pues que si como de ese árbol, voy a morir. No vas a morir, hay otra posibilidad, hay otro camino mejor. Mira, hay otra forma de obtener las mismas cosas, pero de manera más fácil. Hay otro manantial de vida. Hay otro manantial de vida que es igual o incluso mejor que lo que Dios está diciendo. Y muchos siguen creyendo la misma mentira. Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué crees o por qué considerarías que la mentira es un buen camino a seguir? Cuando mientes, si es que mientes, si no mientes, duérmete. Pero si tú eres de los que mienten, ¿por qué tú crees, por qué pensarías que la mentira es un camino viable hacia el manantial de la vida, hacia las bendiciones de Dios? La única opción que yo veo por la cual tú pensarías esto es porque estás en oscuridad. Y la falta de luz te hace ver el camino correcto. Y piensas que la mentira es un camino correcto a seguir. ¿Por qué crees que el adulterio sería un buen camino a seguir y que no pasa nada? Coquetear con el mundo. ¿Por qué crees que coquetear con otros hombres o con otras mujeres te va a llevar al manantial de la vida? ¿Por qué crees que la fornicación te va a llevar a obtener las bendiciones de Dios? ¿Por qué crees que el resentimiento es un buen camino a seguir durante todos los años que Dios te permita sobre esta tierra? ¿Por qué lo crees? Y lo mantienes y lo atesoras a causa de esa falta de perdón. Parecería absurdo, pero Satanás sigue usando la misma estrategia, hermanos.
Nos sigue ofreciendo un manantial de vida diferente. Mira, ¿has visto las películas de cuando una persona está en el desierto y a lo lejos ve en visión como si hubiera un manantial allá a lo profundo porque se está muriendo de sed? Y va hacia allá y cuando se va a acercar es pura arena, no hay agua. ¿Sí lo has visto? Así están muchos cristianos que optan por estos caminos que van en contra de la voluntad de Dios y que piensan que pueden a lo lejos ver ese manantial que es real, pero cuando llegan se topan con que es pura arena. Comen pura tierra, hermano, comen polvo. Son humillados a causa de su desobediencia. ¿Por qué pensaríamos que la contienda o el chisme es un buen camino a seguir? ¿Por qué pensaríamos eso? ¿Por qué? Porque no hay suficiente luz que nos diga que no es el camino correcto. Y nos creemos la mentira de Satanás que dice, no morirás. No pasa nada, vas a recibir las mismas bendiciones o incluso más que las que Dios te dice que recibirías si fueras por el camino correcto. Y sigues cayendo en la misma trampa. Está la persona que le gusta el chisme y Dios dice que el chisme no es de él, pero ahí anda sobre el camino del chisme y Satanás le dice, ¿qué te dijo el pastor? ¿Qué es chisme? No es chisme, no es chisme, es preocupación por los hermanos. ¿No tienes derecho a preocuparte por tu iglesia? Cuéntaselo a quien más confianza le tengas. No es chisme y caen en la misma trampa, hermanos. Y cuando se deciden querer parar ese chisme ya es demasiado tarde. Ya ahí causaron mucho daño. Ya hirieron corazones. Ya hay personas que ya ni siquiera se congregan a causa de sus chismes. O que se apartaron de Dios. Y algo que creyeron que era inofensivo porque Satanás le dijo, no es chisme. Provocó mucho destrozo. No es resentimiento. Lo que tienes no es resentimiento. Mira, eso Satanás me decía a mí. Cuando yo les he contado cómo el Señor me habló hace ya muchos años y me dijo, acepta las cosas como son, te conviene. Es mejor que aceptes lo que realmente hay en tu corazón, lo pongas delante de mí y te perdone, a que lo trates de ocultar y cargues con ese pecado toda tu vida. Porque cuando yo sentí en mi corazón algo como resentimiento, envidia, orgullo, soberbia, cuando yo sentía en mi corazón egoísmo, yo iba delante de Dios ante una circunstancia y decía, pues no era envidia, ¿cómo voy a tener la envidia? Pues yo sé que Dios me bendice a mí como Él quiere, no, envidia no tengo. O no es egoísmo, no es. Y yo comprendí que era Satanás susurrándome al oído lo mismo que le dijo a Eva, no morirás. Porque realmente era envidia, realmente era egoísmo, realmente era soberbia. Realmente era lascivia, realmente eran cosas que iban en contra de Dios. Pero Satanás te susurra y te dice que no, para que no obedezcas, para que te mantengas en la misma condición. No es egoísmo, no es envidia, no es traición. Y como te encuentras en la oscuridad a causa de que te has apartado de Dios, de su presencia, de su palabra, crees que es un camino viable a seguir. Crees que vas a encontrar vida y vida en abundancia, cuando la realidad es que no. Solamente se encuentra miseria, decadencia, dolor, sufrimiento, porque nos hemos apartado de la luz. Hermanos, es en su luz que nosotros podemos realmente ver la luz. Es en su luz, es pegado a Él, a su comunión, a su palabra, que nosotros realmente podemos ver el camino por donde vamos y obtener un buen fin en todo ello. Si nos apartamos de esa luz, entonces vamos a encontrar destrucción, vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar confusión, mentira, cosas que no nos llevan a nada bueno. Es en su luz que veremos la luz y solamente en Él. En Él está el manantial de la vida. En su luz veremos la luz. Muchos hombres han podido experimentar la plenitud de Dios. No es un cuento de hadas, es una realidad
que Dios pone a disposición de todos los hombres para que podamos llegar a decir: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Por eso yo me refugio bajo la sombra de tus alas. Me alimentas con la abundancia de tu propia casa y me permites beber del río de tus delicias, porque tú eres la fuente de mi vida. Tú eres la luz con la que yo puedo realmente ver. En tu luz veo la luz. Apártate de eso y vivirás en tinieblas. Amén. Pónganse de pie, hermanos, por favor. David dijo: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El acercarme a Dios es el bien. Y es algo que, hermanos, tenemos que tener bien claro en nuestro corazón. El acercarnos a Dios es el bien para nosotros. Mira, todos tus problemas se van a resolver si te acercas a Dios. La cuestión está en que tú le llamas problema a lo que no son problemas. Tú le llamas malo a lo que es parte de la voluntad de Dios. Pero cuando te acercas a Dios, entiendes que no hay absolutamente nada que se escape de su perfecto control. Entiendes que aún tus cabellos están contados, que vales muchísimo más que muchos pajarillos y que Dios tiene perfecto cuidado de tu vida, que te tiene en el hueco de su mano y que nadie te puede arrebatar de ahí. Cuando te acercas a Dios, entiendes que en Él estás seguro y que en Él estás completo, que no necesitas nada más. Que si se acaba el mundo es porque Dios decidió que se acabara el mundo y punto. Y tú estás seguro en Él, aunque el mundo se acabe. Pero cuando nos apartamos de Él, nos apartamos de su protección, de su cuidado, de su provisión, de sus bendiciones. Y comenzamos a experimentar muchas cosas malas en nuestra vida. Comenzamos a tener confusiones que nos hunden en depresiones, en pánicos, desesperaciones, que lo único que hacen es manchar el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual llamamos soberano, todopoderoso, omnipresente, pero que muchas veces negamos porque nos encontramos en la oscuridad y no vemos lo que Dios está haciendo en medio de estas circunstancias de la vida. El acercarnos a Dios, hermanos, para nosotros es el bien, porque Él es la luz de la vida. Es la luz que nos permite ver hacia dónde vamos, para tener la plena certeza en la esperanza que tenemos en Él, de que un día estaremos con Él por toda la eternidad y que eso es verdad. Y que este tiempo, este mundo es pasajero, que el mundo pasará, sus deleites pasarán y que necesitamos aprovechar bien nuestros días. Cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero estar cerca de ti. Yo quiero estar cerca de tu luz porque es tu luz la que alumbra mi camino. Es tu luz la que me hace ver por dónde voy, hacia dónde voy. Es tu luz la que me hace ver lo sucio que puedo llegar a estar para limpiarme, para ir delante de ti y limpiar mis pecados invocando tu nombre. Es tu luz la que me hace ver mis malas actitudes. Es tu luz la que me hace ver mis malos deseos, mis vanidades, mis avaricias, mis ambiciones, que ponen tropiezo a las bendiciones que tú quieres derramar sobre nosotros. Señor, no permitas que vayamos por un camino diferente, que no permitas que nos alejemos tanto a tal grado de que consideremos otras cosas, otros caminos como viables, porque la meta eres tú, Señor. El camino eres tú. No permitas que aceptemos otras verdades que no eres tú, otra luz que no eres tú.
porque entonces lo único que encontraremos será polvo y nada más. Destrucción, humillación. Dirígenos por el camino correcto, Señor. En tu luz veremos la luz. Tú eres nuestra vida. Ayúdanos a vivir en ti, Señor. Gracias, Padre, porque el poder acercarnos a ti es algo que no podíamos hacer por nuestras propias fuerzas, sino que fuiste tú quien nos acercaste, amado Jesús, al Padre. Tú nos abriste ese camino nuevo y vivo hacia ti. Nos trasladaste de las tinieblas a tu luz, pero ahora nos toca a nosotros permanecer en esa luz. Estar atentos hasta que tú decidas hacer nuevas todas las cosas. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos. Bendícelos, guárdalos, fortalécelos. Y sobre todo, Padre, incomódanos para que no nos apartemos de ti. Danos la sensibilidad para saber cuándo nos estamos alejando de tus preceptos, de tus mandamientos, para poder regresar a ellos y no salirnos del camino que tú nos has trazado a través de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, una vez más la palabra ha sido dada. Les exhortamos, acérquense a Dios. Amén. Acérquense a Dios, acérquense a su palabra. Si no, no van a saber ni a dónde van. Le van a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y eso es terrible porque un día daremos cuenta de todo ello. Entonces, tenemos la posibilidad de acudir a Dios a través de la oración, a través de su palabra. Hagámoslo para que entonces estemos seguros por el camino donde vamos. Amén. Pues tomen su lugar, hermanos, un momento más. Que el Señor les bendiga.